aduanera. ¿Me pueden escuchar? ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, profesor, se escucha bien. Perfecto, muy bien. Gracias por la confirmación en el audio. Vamos a seguir trabajando el día de hoy el despacho de drawback y para lo cual necesito pues que vuelvan a tener a la mano el material que habíamos trabajado desde el jueves pasado y el cual vamos a entrar en contexto desde este momento. ¿Ok? Quiero que empecemos tomando como punto de partida de la sesión de hoy un punto que ya habíamos tocado el jueves pasado, pero que nos va a servir para repasar y para punto de partida, como les decía, de la segunda parte que tenemos para el día de hoy. Las empresas que pueden aplicar a drawback, ¿correcto? O sea, las empresas que están habilitadas para ser beneficiarias del drawback, es decir, que lo van a poder cobrar, son las empresas productoras exportadoras. ¿Correcto? Las empresas productoras exportadoras. Ahora, cuando nosotros tenemos una normativa, tenemos que siempre entender cuál es la definición de un concepto según esa normativa, ¿verdad? Porque si nosotros simplemente yo les dijera, define qué es productor exportador, tú me podrías decir a mí que productor exportador es el que produce y exporta a la vez. Y claro, bajo el sentido común, esto es cierto, ¿no? Productor exportador. Pero siempre nosotros tenemos que buscar la definición en el marco de la normativa. En este caso, en la normativa del drawback. Entonces, para la normativa del drawback, existen dos tipos de productores exportadores. El primero de ellos es el que de manera autónoma produce y exporta. Pero hay un segundo concepto de productor exportador dentro de la normativa del drawback. Y ese segundo concepto de productor exportador es el que encarga la producción. ¿A quién? A un tercero, obviamente. Entonces, tanto el que produce de manera autónoma como aquel que terceriza son ambos por igual dentro de la normativa del drawback productores exportadores, ambos sin distinción. ¿Ok? Ahora, digamos que para la definición número 1 de productor exportador, en la cual el exportador es autónomo en producir, no hay mayor detalle, ¿no? Porque se entiende que la empresa tiene capacidad instalada y puede demostrarlo en cualquier momento. Pero la segunda definición de productor exportador, es decir, el que encarga a un tercero, debemos darle una profundidad un poco mayor, porque dice el que encarga. Lo que significa que esa encargatura al tercero debe ser mediante un contrato. Es decir, el exportador debe tener un contrato con la empresa que le está haciendo la producción, con la empresa que le hace la maquila. Debe haber una vinculación con un contrato. Y además, comprobantes de pago por el servicio, ¿no? Facturas, boletas, recibos por honorarios, según sea el caso. Entonces, en la definición 2 de productor exportador, esta palabrita, el que encarga la producción, pues trae
todo un tema de formalidad. Esa encargatura debe de ser formal. Lo repito nuevamente, mediante contrato y comprobantes de pago. Ahora, vamos a adentrarnos un poquito más a qué se refiere esa encargatura, ¿no? Ese encargo. La normativa distingue tres maneras en la cual el exportador le puede encargar a un tercero la producción del bien. ¿Ok? La normativa nos distingue tres formas en que el exportador puede encargarle al tercero la producción del bien. Vamos a llamarle forma A, como vemos en pantalla. El exportador hace una parte de la producción y el tercero hace otra parte. Esa sería la forma A, ¿no? O sea, el exportador tiene cierta capacidad autónoma para producir, pero no al 100%. Entonces, él produce una parte y el tercero otra. Esa sería la forma A. La forma B sería que el exportador compra los insumos y el tercero produce. Y la tercera forma, o forma C, la tercera forma o forma C sería que el exportador le encarga al productor, al tercero, tanto la compra del insumo como la producción. Esas serían las tres formas. Vamos de nuevo. Forma A, el exportador produce una parte, el tercero complementa. Forma B, el exportador adquiere los insumos y se los da al tercero para que el tercero produzca. Forma C, el exportador le encarga al tercero comprar los insumos y hacer la producción. Cualquiera de estas modalidades tiene que estar incorporada en el contrato, porque en este contrato del exportador al tercero, ¿no? Porque en una eventual fiscalización, entonces la aduana pudiera preguntar al exportador, ¿bajo cuál de las modalidades de encargatura has contratado con el tercero? Y en las cláusulas debe dejarse entender con claridad cualquiera de estos esquemas de los que estamos hablando en este momento. Todo ello nos lleva a la conclusión de que en el drawback siempre debe haber un insumo importado, esto creo que ya nos queda claro de la clase anterior, pero también debe haber un proceso de producción. Entonces, debe haber la incorporación de un insumo importado, pero también un proceso de producción. No puede haber drawback si falta alguna de estas variables. No hay drawback sin proceso productivo y sin insumo importado. Ahora, eso significa, por ejemplo, que yo no puedo ir a comprar camisas ya listas a una tienda. Por más que esas camisas tengan insumo importado, yo no puedo comprarlas ya hechas para luego exportarlas, porque no estoy haciendo ningún proceso productivo, ¿verdad? Yo no puedo decir, voy a comprar camisas italianas y luego las voy a exportar. Total, son italianas, son importadas, requisitos para drawback. Sí, pero te está faltando el proceso
de elaboración, el proceso de transformación, es decir, la producción. En cambio, lo que sí podríamos hacer, como se ve en el segundo dibujo, es comprar la tela, producir y exportar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Tenemos preguntas? Voy a darles un par de minutos para que revisen sus apuntes hasta este punto, porque les adelanto que la próxima semana, como S3, vamos a tener un cuestionario de drawback. Así que sería bueno que vayamos recapitulando preguntas desde ya, ¿no? ¿Por qué no nos damos un par de minutos para que revisen los apuntes de la semana anterior a lo que acabamos de conversar en este momento? Y si hay preguntas, pues las empezamos a resolver. Correcto, va a ser un cuestionario de drawback bastante práctico, individual. Correcto, señorita Vera. Lo importante en este momento es el hoy, porque la S3 es el futuro. Entonces, en el hoy, ¿qué preguntas tenemos? Recuerden que habíamos dicho desde la semana pasada que este proceso de drawback es muy importante. Si ustedes lo llegan a manejar, puede inclusive hasta ser una fuente de que ustedes puedan brindar asesoría a empresas exportadoras para tramitar el drawback, ¿no? ¿Preguntas? Vamos a continuar entonces si no tenemos más preguntas. Muy bien. Ahora, venimos diciendo desde la clase pasada insumo importado, ¿no? Que debe haber un insumo importado, ¿verdad? Que debe haber un insumo importado. Y entonces ahora tenemos que volver a analizar para la normativa qué significa insumo, ¿correcto? Igual que productor exportador, ¿no? Tiene su propia definición dentro del marco normativo, ¿no? Incluye al que terceriza. Entonces ahora vamos a ver esta normativa. ¿Qué entiende por insumo esta normativa? O sea, ¿cuál es el concepto? ¿Cuál es la definición de insumo dentro de la normativa del drawback? Para empezar, en la normativa del drawback, siempre se va a considerar como insumo a tres componentes: las materias primas, las partes y piezas, así como los productos intermedios. ¿Ok? Entonces, para la normativa del drawback, esta es la definición de insumo. Insumo puede ser materia prima, puede ser
partes y piezas puede ser producto intermedio. Vamos a la definición de materia prima para la normativa del drawback. Esta definición se encuentra en el reglamento del drawback, que es el decreto supremo 104/95, Economía y Finanzas. Y aquí vamos a encontrar algo muy interesante. Recuerda, en la normativa del drawback define como insumo la materia prima, a la pieza o al producto intermedio. Ahora, en lo que respecta a materia prima, ¿cuál es la definición de materia prima en la normativa? Fíjense. Dice, toda sustancia o elemento, materia necesaria para obtener un producto. Claro, puede ser un saborizante, ¿no? Puede ser un preservante, puede ser una tela, ¿ok? Este concepto dice incluye los que se consumen o intervienen directamente en el proceso de producción. O sea que cuando tú ya ves el producto final, puedes distinguir en el interior de ese producto final esa sustancia, elemento o materia. Y aquí se viene la parte de la definición de materia prima que vuelve, digamos, democrático, accesible para todos, el drawback. Porque dentro de la definición de materia prima, dice que se va a considerar como materia prima a las etiquetas, a los envases y otros artículos necesarios para la conservación y transporte del producto exportado. Etiquetas, envases y otros necesarios para la conservación y el transporte. ¿Qué significa esto y por qué digo que este concepto es el que democratiza el drawback, el que lo hace accesible para todos? Por ejemplo, yo voy a exportar orégano. Los sacos pueden ser importados y ya puedo aplicar a drawback. Puedo exportar camisas y la caja de la camisa puede ser importada y aplico a drawback. Exporto suéteres y la etiqueta es importada y ya puedo aplicar a drawback. Exporto mermelada y las cajas, el embalaje es importado y puedo aplicar a drawback. Entonces, este concepto que estoy sombreando aquí es el que hace muy a la mano la posibilidad de aplicar a drawback, ¿no? Porque si de repente mi producto exportable es 100% peruano y no puedo agregar nada importado a ese proceso productivo, sí se lo puedo agregar a la parte del envasado o el embalaje. Luego también se entiende como insumo al producto intermedio, ¿no? Aquel que tiene un poco de valor agregado y que luego se le va a complementar. Y también se entiende como insumo a la parte o pieza, ¿no? Que va a formar parte de un ensamblaje para un bien final. ¿Preguntas?
Vamos a continuar. Ahora, este insumo, atención, este insumo, que puede ser materia prima, bien intermedio, parte o pieza, este insumo importado, porque tiene que ser necesariamente importado, puede importarse o adquirirse bajo 3 métodos. ¿Ok? Tenemos 3 métodos para poder adquirir este insumo importado. ¿Cuál es el método número 1? El método número 1 es la misma empresa lo importa, la misma empresa lo exporta, ¿no? Vamos a llamarle la empresa A. La empresa A tiene un plan de exportar aceitunas en conserva. Y como la empresa A quiere aplicar a drawback, entonces va a importar los frascos. Y los va a importar de manera autónoma. Entonces, empresa A importa los frascos, los incorpora al bien de exportación y los exporta. Entonces, ese sería el método 1. La misma empresa importa, la misma empresa exporta. Método 1. Método 2. La empresa A, que es la empresa exportadora, no tiene el know-how como para importar directamente los frascos. Entonces, ¿qué hace? Como no quiere renunciar a la posibilidad de aplicar drawback, entonces busca dentro del mercado local, busca dentro del mercado peruano, una empresa que importe frascos y encuentra a la empresa B y le compra localmente un frasco que se sabe importado. Entonces, en la metodología 2, A compra localmente a una empresa B el insumo importado. Ahora, aquí cabría el término, ¿no? ¿Cómo sabemos que ese insumo importado, ese frasco, en verdad fue importado? ¿Cómo sabemos que fue importado y que además cumplió con los requisitos como el pago del 100% de los aranceles? ¿Cómo lo sabemos? Porque A va a tener que pedirle a B que le llene una declaración jurada con el número de la declaración de importación, la fecha de importación, con el comprobante de que se pagaron el 100% de los derechos y demás. ¿Por qué? Porque a la hora que A solicite drawback, dentro de los requisitos va a tener que presentar esa declaración jurada. Entonces, ahí va a radicar la garantía de que el insumo efectivamente fue importado y cumple con todos los requerimientos para calificar a drawback, porque B le proveerá a A una declaración jurada. Entonces, esa va a ser la metodología 2. Hay una tercera metodología que es más compleja, inclusive en una fiscalización va a ser más difícil de demostrar de tu parte que has cobrado debidamente el drawback. Particularmente no recomiendo esta metodología 3. ¿Cuál es la metodología 3? A ver, A no tiene el know-how para importar. A no encuentra un proveedor local de frascos importados, no lo encuentra.
pero sí encuentra un productor nacional de frascos, o sea, frascos made in Perú, sí encuentra un productor nacional de frascos que hace los frascos a partir de insumos importados. O sea, el frasco no es importado, pero los insumos con los que se hicieron sí fueron importados. Y entonces A decide comprarle localmente a B ese frasco peruano que se hizo con insumos importados. Esa sería la metodología 3, la más complicada para demostrar la importación. ¿No? Es como hurgar en el árbol genealógico, ¿no? Si es que cabe la comparación. Entonces, ahí tenemos las 3 metodologías para adquirir el insumo importado. Tal vez tengamos que volver a repetir alguna de ellas, tal vez tengamos que despejar alguna duda respecto a ellas. Adelante. Adelante, Ángelo. Profesor, buenos días. En el caso de la 2, Ángelo. sí, ¿me escucha? Sí, se escucha, Ángelo. Buenos Sí, días, profesor, tu pregunta, por buenos favor. días. Sí, como le mencionaba, en el caso de la 2 usted mencionaba, digamos, de que lo que es digamos, la empresa B, que es la que tiene los frascos importados, presenta lo que es una declaración jurada. Pero en el caso, en el escenario 3, ¿qué tipo de documentos tendría que presentar la empresa B para justamente sustentar de que los insumos que está utilizando para producir, digamos, el producto, que en este caso sería el frasco, son justamente materiales importados? Correcto. Muy buena pregunta. Y en tu pregunta, Ángelo, radica esa complejidad de la que hablábamos, ¿no? También B va a tener que proveer una declaración jurada y va a tener que nombrar todas las declaraciones de cada insumo. Digamos, si el frasco tuvo 4 insumos importados que se importaron en 4 oportunidades diferentes, va a tener que detallarlo en una sola declaración. Si todos los insumos con los que se hizo el frasco se trajeron en una sola impo, solamente hará referencia a una sola. Pero todo se hace en un solo documento, pero se especifica importación por importación. Es decir, vuelvo a repetir, si el frasco tiene 5 insumos importados en 5 momentos diferentes, la declaración tiene que hacer fe de esas 5 importaciones. Si es una sola, de una sola. Así funciona, Ángelo. Que es la misma pregunta también que nos hizo Gabriel. Espero que haya quedado claro. Si no, por favor, hacemos la réplica. ¿Quedó claro, Ángelo? Sí, profesor, está claro. Perfecto, gracias. Gabriela, espero que también te haya quedado claro, ¿no? Hemos resuelto la pregunta que hizo Ángelo, que es bastante parecida a la que tú nos has hecho, Gaby. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Ahora, hay ciertos insumos importados, atención, hay ciertos insumos importados que no van a poder aplicar a droga, ¿verdad? Van a haber ciertos insumos importados que no van a poder aplicar a droga. Por ejemplo, como vemos en pantalla,
insumos que hayan ingresado al país bajo mecanismos aduaneros suspensivos. ¿Qué significa esto? Hay formas, atención, hay formas de ingresar productos al Perú de manera temporal, para luego de un determinado tiempo tipificado por ley, se reexporte. Y esos productos que ingresan de manera temporal a Perú no pagan tributos, solo dejan una garantía. Y cuando se reexporta, la SUNAT le devuelve al interesado la garantía. Entonces, ese tipo de insumos que han venido bajo una importación temporal, no definitiva, sino temporal, no van a poder aplicar a drawback. ¿Ok? Quiere decir, si lo vemos de otra manera, que necesariamente deben de ser productos que se han importado y han pagado sus derechos arancelarios. En cambio, los que vienen bajo mecanismo de aduanero suspensivo no pagan derechos. Solo dejan un aval porque se quedarán de manera temporal. ¿Qué otro tipo de insumo no puede acogerse a drawback? Aquellos insumos que han sido nacionalizados al amparo del régimen de reposición de mercancías con franquicia arancelaria. A ver, este es otro beneficio para el exportador. La reposición de mercancías es otro sistema de beneficio para el exportador. Entonces, si el exportador ha optado por el sistema de franquicias, ya no puede optar por el sistema de drawback porque no se pueden duplicar los beneficios. Eso es lo que nos quiere decir ese punto B. Letra C. Los insumos que vienen del exterior y que se han nacionalizado con exoneración arancelaria o preferencia arancelaria tampoco pueden entrar. ¿Ok? Los que han sido nacionalizados con exoneración o preferencia arancelaria. A ver, por ejemplo, llega un insumo importado y yo lo acojo a un acuerdo comercial, a un TLC. Lo acojo a un TLC. Ya ahí le estoy dando un beneficio, el de no pagar aranceles por el TLC. Entonces, ese insumo ya no puede aplicar para drawback, porque, repito, no se pueden duplicar los beneficios. Entonces, aquí ya las empresas entrarían a una toma de decisión, ¿no? O tomo el beneficio del acuerdo comercial o tomo el beneficio del drawback. ¿Por cuál decidirme? Ahí le abrimos paso a la matemática, ¿no? Análisis costo-beneficio. Ahora, la importación de estos insumos que se acogen a una preferencia arancelaria, como por ejemplo los acuerdos comerciales, tienen una salvedad. Dice, salvo que el exportador realice la deducción sobre el valor FOB del monto correspondiente a estos insumos. Lo que es posible solo en el caso de insumos adquiridos bajo la segunda modalidad. O sea, yo puedo aceptar para mi aplicación de drawback, puedo aceptar en mi composición insumos con preferencia arancelaria, pero tienen que darse dos condiciones. Uno, le resto a la base FOB de cálculo de drawback, y dos, debe haber sido adquirido bajo la segunda modalidad. Veamos un ejemplo. Yo para exportar la aceituna traigo la tapa y el frasco. La tapa se amparó a un TLC y pagó arancel 0. ¿Cuánto es el valor de las tapas? $3.000. El frasco no se acogió a ningún acuerdo y pagó
el 100% de sus derechos, o sea, la tasa 6. Valor de importación, $6.000. Entonces, bajo este esquema, donde se entiende que ha adquirido tapa y frasco bajo la segunda modalidad, ¿qué debo hacer para cobrar drawback? Vamos a suponer que mi FOB de venta es $20.000. Para poder cobrar drawback, a esa base de 20.000 para fines de drawback, le voy a restar los 3.000, que es el valor de las tapas que no pagaron arancel. Y entonces yo voy a pedir mi restitución de derechos o drawback por $17.000 nada más. Si bien es cierto, he vendido en FOB 20.000 y en la DAM están en 20.000, le estoy restando el valor del insumo que se acogió a una exoneración arancelaria. Y solo así podré cobrar drawback. ¿Está claro este ejemplo? Ángelo. Adelante, Ángelo. Sí, mi duda más es por un tema de cálculos que por el hecho, digamos, eh, digamos, en la proporción entre las tapas y el frasco. Lo que pasa, Ya, digamos, que cuando yo hago una venta de, por ejemplo, que sería en este caso los frascos, las tapas y las aceitunas. Digamos, dentro de ello, para lo que es mi valor FOB, yo también estoy considerando el hecho de, digamos, una rentabilidad. claro. Exacto. Entonces, digamos, esos 3.000 que me costó, por ejemplo, las tapas, corresponderían, por ejemplo, a un, ¿cuánto? ¿Un 30% aproximadamente? No. Si, digamos que fuera un 30, un 40%, no, es menos. No, es menos. Sí, Es sí, menos. sí, un 15% Más o menos de... un 15% al redondeo, así es. Exacto, sí. Un 15% de mi valor total. Entonces, ese valor que le estaría restando, lo tendría que sacar por porcentaje del valor total que estoy, digamos, vendiendo, que sería el valor FOB, porque el valor FOB ya correspondería, digamos, a lo que me está costando, todo, todos lo que es el frasco, las aceitunas y las tapas, y aparte, digamos, de la rentabilidad adicional. ¿Sería así un porcentaje o directamente tendría que ser simplemente el valor CIF de las tapas? Sí, directamente el valor CIF de las tapas, lo que tienes que restarle. Ya, ok. Pero ahora, obviamente creo que se entiende que tú siempre lo vas a vender a 20.000 al cliente, ¿no? Y comercialmente tú vas a ganar sobre esos 20.000, ¿no? Los 17.000 solamente son internamente con SUNAT para cobrar drawback. Ya, ok. ¿Correcto? O sea, Ya, comercialmente tú siempre vas a vender a 20.000. Internamente con el Estado peruano para drawback vas a calcular sobre 17.000. ¿Correcto? ya entiendo. Ok. Ya, ya, Ok. sí, ya Ahí entendí. tenemos que separar la parte comercial de este tema, ¿no? Ya, perfecto. Gracias, Ok. profesor. Gracias, Ángelo. ¿Alguna pregunta más, chicos? Continuamos. A ver, regreso a una lámina anterior porque me faltaba todavía un insumo extranjero que no pueda acogerse, que sería la letra D.
A ver, ¿qué insumo extranjero no puede acogerse? Aquellos insumos con tasa arancelaria cero. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la preferencia arancelaria del inciso C? ¿Cuál es la diferencia entre la preferencia arancelaria del inciso C y la tasa cero del inciso D? A ver, en el inciso C, tú llegas a cero por un acuerdo comercial, ¿correcto? En el inciso C, tú llegas a tasa cero por un acuerdo comercial. En el inciso D, tú llegas a cero porque la subpartida nacional en el arancel de aduanas dice que paga cero. Esa es la diferencia, que espero se entienda, ¿no? En el inciso C no paga cero, pero lo llevas a cero por un acuerdo comercial. En cambio, en el D siempre fue cero. Me explico, ¿verdad? ¿Quedó clara esa parte, esa diferencia entre C y D para poder continuar? Ahora, tampoco van a poder acogerse los insumos que se importan solo como un auxilio energético, ¿no? Es decir, si yo voy a importar insumos para el proceso de producción, pero estos insumos solo van a aportar energía, ¿verdad? Solo van a aportar energía mecánica, eléctrica, etcétera. Esos insumos no se pueden considerar para drogas. O sea, voy a importar el transformador con el que va a funcionar la máquina que va a hacer el zapato. No, ese transformador no. Voy a importar la fuente de energía que mueve la máquina embolsadora y la bolsa es importada. Bueno, ese aparato que mueve la energía no. Si solamente la contribución, atención, si la contribución del insumo importado es únicamente de brindar energía, no aplica a drawback. Ahora, vamos a ver algunos plazos importantes. Acuérdense que la normativa siempre tiene plazos. Vamos a ver ahora algunos plazos importantes para la aplicación del drawback. Primero, la solicitud de drawback se pide como máximo hasta 180 días hábiles después de regularizada la exportación del producto. ¿Ok? Entonces, luego de la regularización de la exportación, tienes 180 días para solicitar el drawback. El día 181 ya no vas a poder. Y como la solicitud de drawback es vía web, entonces el sistema es el que te lo va a impedir, ¿no? Porque el sistema de SUNAT obviamente tiene la contabilidad de todos los regímenes. Entonces, después de la regularización de la exportación, tenemos 180 días para solicitar el drawback. Plazo, creo yo, bastante generoso, ¿no? Ahora, los insumos importados no pueden tener una vigencia mayor de 36 meses.
de haber sido nacionalizados. ¿Ok? Entonces, los insumos pueden tener, vamos a decir, una antigüedad, ¿no? Máxima de 36 meses de haber sido importados. Si yo incorporo insumo importado a mi producto de exportación, si incorporo insumo importado a mi producto de exportación, y ese insumo importado fue nacionalizado más de 36 meses, ya no puede aplicar a drawback. ¿Ok? Ya no puede aplicar a drawback. Muy bien, entonces, ojo con estos dos plazos, ¿ah? Después de la regularización de la exportación, no pueden pasar más de 180 días para solicitar el drawback. Eso es en relación a la exportación. Y en relación a los insumos importados, estos no pueden haber sido nacionalizados más allá de 36 meses para que pueda aplicar el drawback. Entonces, son dos plazos muy interesantes que debemos de ver bien de cerca, ¿no? Que no se pasen 180 días después de la regularización de la exportación para solicitar el drawback y que la antigüedad del insumo importado no sea más allá de los 36 meses. Ahora, aquí hay un requisito bien interesante. Dice, las solicitudes deben ser presentadas por montos iguales o superiores a $500 de los Estados Unidos de América. En el caso de montos menores, dice, se acumularán hasta alcanzar o superar el mínimo antes mencionado. ¿Qué significa esto? Que, digamos, si el 3% de tu FOB no llega a $500, entonces tu trámite no va a proceder. Ojo,
no quiere decir que no te van a dar el drawback, sino que no van a proceder y te invitan a acumularlo con una nueva exportación. Vale decir que mínimo tu FOB debería de ser 16.000, atención, 16.667 dólares. Porque si tú le deduces 3% a 16.667, te da 500 dólares. Entonces, si tu FOB es menos de 16.667 dólares, vas a tener que acumular con otras exportaciones que vengan en adelante, ¿no? Por ejemplo, si acumulas dos exportaciones de 12.000, porque con una sola de 12.000 no te alcanzaría, ¿no? El 3% de 12.000 es 360, no accedes al trámite. Pero si juntas dos de 12.000, tendrías 24.000 y el 3% es 720, entonces ahí sí aplicas. ¿Correcto? Entonces, ojo, no es que no te vayan a pagar, te invitan a acumular cuando el cálculo de una sola es menos de 500. Menos de 500. Pero les hago una pregunta. Atención, la voy a escribir aquí también. ¿Qué pasa si entre la Expo 1 y la Expo 2, que las quiero acumular, hay una brecha de 200 días? ¿Procede el drawback o no? A ver, ¿qué me dicen? Ahí también se los tengo por escrito. 2 minutos para pensarlo. Digamos, tengo una Expo 1 que solita no la puedo admitir a drawback porque es menos de 500. La acumulo con una Expo 2. Pero entre la Expo 1 y la Expo 2 han pasado 200 días. ¿Procede el drawback sumando ambas? ¿Sí o no?
Ángelo, adelante, por favor. Profesor, sí, lo que pasa es que mi pregunta sobre si eran 200 días calendarios o hábiles, o sea, me refería a la diferencia entre ambas exportaciones, porque si fueran, por ejemplo, 200 días calendario, digamos la solicitud como usted lo menciona son 180 días hábiles. O sea, en calendarios podrían ser un poco más, o sea, contando los días sábados, domingos y feriados. Entonces, si ese fuera el caso, si la diferencia entre ambos expos fueran solamente 200 días hábiles, disculpe, calendarios, sí se podría dar. Pero si, como usted me menciona acá, que son solamente 200 días, que son 200 días hábiles en la, digamos, de diferencia entre ambas expos, bueno, no aplicaría la primera. Claro, correcto. Son días hábiles, me faltó mencionarlo. Entonces, si son 200 días hábiles de brecha, definitivamente no va a proceder, ¿no? Exacto. Exacto. Les hice esta pregunta con la finalidad de entender que un requisito no puede sobreponerse a otro, ¿no? Es decir, a mí me está diciendo esta parte, ok, si tu cálculo da menos de 500, no te voy a pagar, pero te invito a que acumules, pasas 500, haces tu trámite y te pago, nos dice el Estado, ¿no? Pero ese requisito de la posibilidad de acumular no puede atropellar a los otros requisitos, ¿no? Porque también podríamos hacer la pregunta de otra manera. Fíjense cómo la voy a plantear primero por escrito, ya déjenme unos segunditos. Un momentito, por favor, estoy armando aquí el caso. A ver, ahí se las he puesto en el chat. ¿Qué pasa si en la Expo 1 los insumos tienen 35 meses importados? Y luego la brecha entre la Expo 1 y la Expo 2 es de 3 meses. Procede el drawback. Seguimos hablando en función de acumular, porque por individual no superan 500. ¿Ah? A ver, analícenlo, por favor.
A ver, chicos, ¿tenemos respuestas? ¿Qué pasa si en la Expo 1 los insumos tienen 35 meses importados y luego la brecha entre la Expo 1 y Expo 2 es de 3 meses? ¿Procede el drawback? Adelante, Ángelo. Ya. Antes de dar mi respuesta, tendría ahí una duda. Profesor, en la Expo 1, bueno, tiene 35 meses de, digamos, en el tema de los insumos, pero después, aparte de ellos, ¿se estarían sumando los 3 meses adicionales por la Expo 2 o los 3 meses se incluyen dentro de los 3 meses de antigüedad de los insumos? Fíjate, mira el mensaje que les he puesto ahí un ratito antes de tu intervención. Vamos a complementar que las dos expos son el mismo lote de IMPO. O sea, yo hago una sola importación y de esa sola importación voy a hacer dos producciones para dos exportaciones diferentes, que son la 1 y la 2. Ya. Si al momento de hacer la Expo 1 los insumos tienen 35 meses y la Expo 2 va a ser a los 3 meses, esos insumos ya tienen 38. Entonces Sí, ya exacto. Por eso, si se suman, bueno, por eso, o sea, si la diferencia igual son de 3 meses, se suman, serían 38, ya vencería. Correcto, correcto, así es. Entonces, con este ejemplo, lo que les quiero decir es que, nuevamente, un requisito no puede atropellar a otro, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la manera en que la Expo 1 y la Expo 2 puedan proceder a drawback? Que el insumo importado de la Expo 2 pertenezca a otra importación más joven, ¿no? Una importación que tenga menos de 36 meses. Pero en este caso ambas Expo proceden de la misma IMPO. La solución sería que la Expo 2 fuera de otra importación que tenga menos de 36 meses al momento de la solicitud acumulada, ¿no? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Vamos a continuar. Vamos a seguir revisando otros requisitos importantes, recordando siempre que un requisito no puede pasar encima del otro, ¿no? El valor CIF de los insumos importados, utilizados, no puede superar el 50% del valor FOB del bien exportado. Este cuadrito de alguna manera se explica, ¿no? Por ejemplo, yo importé un valor CIF de $6.000 y luego del proceso productivo el valor FOB de venta de exportación es 21.000. Y
quiero pedir drawback. ¿Puedo acceder? Por supuesto que sí, porque el valor CIF no es mayor al 50% del FOB, ¿no? Pero en el segundo caso, mi CIF de importación es 4.000. Y luego yo hago mi proceso productivo y mi venta FOB de exportación es 7.000. En este caso no podría cobrar drawback porque el valor CIF es mayor al 50% del FOB de exportación. Entonces, esta parte también tenemos que verla, ¿no? No puede haber una brecha muy cortita entre el valor CIF de IMPO y luego el valor FOB de la Expo, ¿no? Y otro requisito más es que hay un techo de valor FOB a declarar en el año, ¿no? Si yo el valor FOB durante un año calendario, si el valor FOB durante un año calendario yo supero 20 millones de dólares declarados en FOB para cobranza de drawback, llegué a mi límite en el año. ¿Ok? Vuelvo a repetir una vez más. Si yo llego a declarar en el año, producto de diferentes exportaciones, llego a declarar en un año 20 millones de dólares FOB y sobre esos 20 millones he estado pidiendo drawback, ya llegué a mi techo en ese año. ¿Correcto? Y esta contabilidad de 20 millones es por subpartida nacional y por beneficiario no vinculado. Vale decir que si yo tengo 10 productos, pero tienen todos la misma subpartida arancelaria, mi límite es 20 millones. Pero si yo tengo 10 productos y los 10 tienen diferentes partidas arancelarias, tengo el límite de 20 millones por producto, porque cada producto supone una nueva partida, ¿no? Pero si todos los productos suponen una misma subpartida, son solo 20 millones, ¿no? Y por beneficiario no vinculado, o sea, si yo tengo más de una empresa que cobra drawback, esos 20 millones me lo van a sumar por empresa. Eso un poco abre la puerta a los testaferros, ¿no? Yo para sacarle la vuelta a la ley, hago una compañía, la pongo a nombre de otro, de un X, y entonces ya no tengo ese límite de empresa vinculada, ¿no? Y puedo cobrar drawback por más dinero. ¿Estamos claros hasta aquí, chicos? Preguntas, por favor. Estamos llegando ya al final de la clase. Revisen los apuntes. Esto último que hemos explicado, no sé si se ha dejado de entender claramente. Preguntas, por favor. Y para terminar la parte de los requisitos en relación al trámite, hay productos que se encuentran excluidos del drawback, o sea, hay productos de exportación que no pueden aplicar a drawback. Y esa lista de productos se encuentra
en el Decreto Supremo 127/2002, Economía y Finanzas, ¿no? Hay ciertos productos que no pueden aplicar a drawback. Por ejemplo, todo lo que es minerales no pueden aplicar a drawback. O sea, las compañías mineras, las que exportan minerales, no pueden aplicar a drawback. Por ponerles un ejemplo, ¿no? Pero no son muchas las de las listas y la gran mayoría de productos que Perú exporta a través de la pequeña y mediana empresa sí aplican todos, ¿no? Porque son productos con valor agregado, textiles, agroindustriales, ¿no? ¿Ok? La próxima clase vamos a terminar de ver la última parte de drawback, que nos queda una parte chiquita de temas de fiscalización y ese mismo día hacemos el cuestionario. ¿Ok? Como que repasamos un poquito y reforzamos la última parte. Yo de todas maneras les recomiendo que miren el video de la clase pasada, que miren este video, sus apuntes y las diapositivas. Con todos esos insumos no vamos a tener ningún problema para llevar ese cuestionario S3 con el mayor éxito. ¿Ok? Y como ustedes saben, siempre presto para ayudarlos, para apoyarlos, cualquier consulta adicional, digamos que tienen la semana para poderme escribir. ¿Ok? El próximo jueves empezamos como siempre en nuestro horario peculiar. Vamos a hablar de fiscalización para el drawback, que es algo que nos va a tomar unos 20 minutos, y luego de eso vamos a proceder con el cuestionario. ¿Ok? ¿Alguna pregunta final antes de concluir nuestra clase de hoy? ¿Algún comentario, duda, sugerencia? Profesor, buenos días, le habla Miguel Tapia. El botanista de los prisioneros. ¿Cómo está, Miguel? ¿Qué tal? Mismo, profesor, claro. La semana pasada le hablé sobre las asistencias que tuve en las clases. Le mandé Ya. un correo, pero no me lo contesta. Yo solicité tu levantamiento de inasistencias. Entonces, si no lo tienes hasta ahora, probablemente algo pasó. Vamos a hacer lo siguiente, ya. Te estoy dejando aquí mi WhatsApp. Lo pueden tener cualquiera de ustedes sin problema. Y hagamos algo, Miguel. Si hasta mañana sigue igual, me dejas un mensajito por el WhatsApp o me metes una llamada. Ahí te estoy dejando mi número. Pero Ya, esto ok. debió haber estado solucionado, pero voy a volver a mirar a ver qué pasó. Y como te digo, dame 24 horas. Si no, me metes una llamadita. Ahí está mi número. Ok, profesor, gracias. Gracias, Miguel. A ver, señorita Payín, el examen va a ser para marcar. El examen va a ser para marcar, es correcto. Y probablemente venga algún ejercicio de cálculo, sí, pero como usted ha podido ver, son cálculos bastante simples, ¿no? O sea, cuánto es el 3% del FOB, si recuperó el total o parte, ¿no? Algo así como los ejercicios prácticos. Como yo siempre les digo a los compañeros, nunca preguntamos nada que no hayamos estudiado. Y creo que al menos con estas 4 meses que venimos trabajando juntos, es la primera vez que tengo la fortuna de trabajar con ustedes, nunca hemos pedido ni preguntado algo que no hayamos hecho. Y en esa misma línea va a ser esa evaluación. Todo en lo que hemos estudiado y analizado. Por eso les digo que es importante ver los PowerPoint, ver los videos, etc. El cuestionario lo vamos a hacer durante la clase, correcto, porque digamos que se puede hacer en un tiempo pertinente, ¿no? Salvo que ustedes como aula consideren que no debería ser así y lo podemos conversar, ¿no? Yo siempre estoy aperturado a conversar. De primer momento el plan es que el cuestionario se haga durante la clase. Inclusive por ahí si alguna pregunta no se entiende, puedo darles alguna directriz. Sin embargo, vuelvo a repetir, yo siempre abierto a conversar, si consideran que el cuestionario debería ser fuera de horario de clase y seguir avanzando las clases,
a través de sus delegados, pues me lo hacen saber y lo conversamos sin ningún problema. No, cuestionario es individual, señorita Payín, individual. A ver, ¿qué más preguntas? Curiosidades e inquietudes, por favor. Como les vuelvo a repetir, a través de sus delegados, coordinen, por favor, y podemos llegar al consenso de hacerlo fuera de horario de clase. Pero lleguemos al consenso. Esa es la idea. Y por eso hay un sistema de trabajar con los delegados, ¿no? Claro, va a ser difícil o fácil. Voy a cumplir 40 años, señorita Payín, y entendí a mis 40 que fácil o difícil es una forma de ver las cosas. Fácil o difícil es una forma de ver las cosas. Finalmente, ¿quién impone que algo es difícil o fácil? Yo creo que más es una cuestión de actitud. Señorita Guapay, el cuestionario va a tener un límite de tiempo en cualquiera de las dos modalidades. ¿Ah? Si lo hacemos dentro de clase o fuera, igual va a tener un límite de tiempo. De todas maneras. De todas maneras lo va a tener. ¿Ok? Muy bien. A ver, señorita Vera, el formato del cuestionario, deje que la vida la sorprenda. Finalmente, Word, formulario de Google, quiz, papel con sello quinto, hay que desarrollarlo bien. ¿Ok? Pero para ir en orden, confírmenme a la brevedad a través de sus delegados si lo hacemos dentro o fuera de clase, pero tiene que haber un consenso. ¿Ah? Tiene que haber un consenso. Entiendo que hay 2 delegados aquí y tiene que haber un único consenso, por favor. Finalmente, creo que hacer el cuestionario en hora de clase o fuera no es algo que vaya a trastornar lo bonito que estamos trabajando. De verdad que no lo creo. Muy bien, los tengo que dejar. Debo partir. Como dijo tu ex, hemos terminado. Muy bien. Dios los bendiga grandemente. Terminen bonito su semana. Buen fin de semana. Y estamos comunicándonos. Saludos por casa. Hasta luego.